El espejo. Mi nombre es Álvaro. Tengo 35 años y desde hace más de una década trabajo como maquillista y embalsamador en un pequeño pueblo perdido entre los montes de México. Es un oficio que la mayoría evita, algo de lo que no se habla en reuniones familiares ni en fiestas. Es macabro, dicen. No es natural convivir tanto con la muerte. Pero para mí era solo un trabajo, uno que me permitió ganarme la vida y vivir tranquilo. Siempre pensé que mi realidad era muy distinta a los cuentos de terror que escuchaba de niño. La muerte, para mí, era un fin silencioso, frío, vacío de cualquier misterio. Hasta que llegó la noche que cambiaría todo. Esa noche recibí el cuerpo de una anciana. Nadie la había reclamado, ni siquiera para identificarla. Era una de esas pobres almas que terminan sus días en completo abandono. Al parecer, llevaba días muerta antes de que la encontraran. Su piel estaba rígida, teñida de un gris mortecino que era difícil disimular con maquillaje. No era la primera vez que trabajaba con un caso así, pero había algo en su expresión que me ponía incómodo. Sus ojos, aunque cerrados, parecían esconder una mirada acechante. Su boca, ligeramente abierta, tenía una curvatura que casi parecía burlona. Sacudí la cabeza. No debía dejar que mi imaginación me jugara trucos. Solo era un cuerpo más. El cuarto de preparación estaba en el sótano de la funeraria. Un lugar que conocía demasiado bien, las paredes de cemento sin pintar, las luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, y, al fondo, un espejo viejo y grande que heredé del dueño anterior del lugar. Nunca lo moví. Estaba allí más como un objeto decorativo que otra cosa, aunque había algo en el que siempre me pareció extraño. Su superficie era opaca, con manchas que no se borraban ni con los químicos más fuertes. Pero esa noche, mientras me inclinaba sobre el cuerpo de la anciana para maquillar su rostro, sentí algo que jamás había experimentado antes. No sé cómo explicarlo exactamente. Era como si alguien me estuviera observando, pero no desde el cuarto. Era una sensación que venía del espejo. Levanté la vista, esperando encontrarme con mi propio reflejo, pero vi algo más. Detrás de mí, en el marco del espejo, había una figura. Oscura, alta, de contornos deformados. No podía distinguir un rostro, pero sus movimientos eran inconfundibles, imitaba cada uno de los míos. Cuando levanté la brocha, la figura hizo lo mismo. Cuando la acerqué al rostro de la anciana, también lo hizo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me giré rápidamente para enfrentar lo que fuera que estaba allí. No había nada. Respiré hondo, intentando calmarme. Tal vez estaba cansado. Mi jornada había sido larga, y no era raro que el cansancio jugara con mi percepción. Me giré de nuevo hacia el espejo, pero esta vez la figura estaba más cerca. No solo imitaba mis movimientos, sino que ahora parecía que sus brazos se extendían, como si intentara alcanzar algo. O a alguien. La brocha cayó de mis manos. El sonido del plástico contra el suelo rompió el silencio. Me quedé helado, incapaz de apartar la vista del reflejo. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en el cuarto se volvió insoportable. El aire, aunque fresco, parecía oprimirme el pecho. Decidí que lo mejor era terminar lo más rápido posible y salir de allí. Pero cuanto más intentaba apresurarme, más sentía que algo me retenía. Era como si el tiempo se alargara. Cada segundo era una eternidad, y cada movimiento de mi mano parecía forzado, como si luchara contra una resistencia invisible. Cuando por fin terminé, aparté la mirada del espejo y tapé el rostro de la anciana con una sábana. Recogí mis herramientas, intentando ignorar esa sensación que me carcomía por dentro. Al salir del sótano, cerré la puerta con llave y subí a la oficina principal. Me preparé un café, esperando que el sabor amargo me devolviera algo de lucidez. Pero incluso en el calor de la pequeña cocina, sentía un frío que no tenía explicación. Era como si algo hubiera salido conmigo del sótano. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, pero, en el fondo, sabía que había algo más. Decidí quedarme en la oficina hasta que amaneciera.
No quería volver a casa con esa sensación encima. Pasaron las horas y el sueño comenzó a ganarme. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero un ruido me despertó. Era un golpeteo suave, rítmico, que venía desde el sótano. Era como si alguien estuviera llamando a la puerta desde el otro lado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Tal vez era solo mi imaginación, pero entonces el sonido se volvió más fuerte, más insistente. Mi mente buscaba excusas, es la madera expandiéndose con el frío, pensé. Pero cuando escuché un susurro, supe que no estaba solo. No entendí las palabras al principio. Era un murmullo bajo, irregular, como si viniera de una garganta que no había hablado en años. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y caminé hacia la puerta del sótano. Pegué el oído, intentando escuchar con claridad. Fue entonces cuando oí mi nombre. Álvaro. Mi corazón casi se detuvo. Retrocedí, pero el sonido no cesó. Parecía que alguien, o algo, me llamaba desde abajo. Tomé valor y abrí la puerta. Un olor nauseabundo me golpeó de inmediato, uno que no estaba allí antes. Bajé los primeros escalones con una linterna en la mano. La luz del sótano estaba apagada, aunque yo recordaba haberla dejado encendida. Al llegar al último escalón, vi algo que me hizo caer de rodillas. El espejo estaba cubierto de una sustancia negra, viscosa, que parecía escurrir por el marco como si el cristal estuviera sudando. Pero lo más aterrador era lo que estaba reflejado en él. No era mi rostro, ni el cuarto. Era algo que no pertenecía a este mundo. Un paisaje oscuro, lleno de sombras que se retorcían y se movían como si estuvieran vivas. Y en el centro, la anciana. No estaba acostada en la mesa de embalsamamiento. Estaba de pie, con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Su boca se movía, formando palabras que no podía escuchar, pero sus ojos eran pozos vacíos, negros como la noche. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un estado de pánico absoluto. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. No tuve el valor de girarme. El contacto era tan real, tan físico, que por un momento pensé que iba a morir ahí mismo. Pero cuando por fin reuní el valor para mirar, no había nadie. Solo el espejo y lo que sea que habitaba dentro de él. Corrí. Dejé todo atrás y subí las escaleras tan rápido como pude. Cerré la puerta del sótano y coloqué muebles para bloquearla. Esa noche no volví a bajar. Tampoco pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la anciana en el espejo, su rostro deformado y su boca moviéndose en un susurro silencioso. Al día siguiente, informé a la funeraria que no volvería a trabajar allí. Renuncié sin dar explicaciones. Pero, incluso lejos de ese lugar, el espejo sigue persiguiéndome. Han pasado años desde aquella noche, pero a veces, cuando me miro en algún espejo, creo ver algo detrás de mí. Un movimiento fugaz, una sombra que no debería estar ahí. El reflejo de algo que no pertenece a este mundo, pero que me sigue esperándome pacientemente. Y cada noche, antes de dormir, me pregunto si algún día, al abrir los ojos, no estaré frente al espejo del sótano, atrapado en su reflejo, sin poder escapar nunca más. El maquillador de cadáveres. Mi nombre es Antonio y trabajo como maquillador de cadáveres en Guadalajara. Este oficio, aunque extraño para muchos, me resulta natural. Mi abuela siempre decía que la muerte es solo un paso más, y quizá esa idea fue la que me llevó a desempeñarme aquí, en un lugar donde pocos se atreven a entrar. Sin embargo, después de lo que viví hace unas semanas, me pregunto si la muerte es tan inofensiva como creía. Todo comenzó con un cuerpo que llegó pasada la medianoche. Era una mujer de no más de 30 años que había muerto en un accidente automovilístico. Las heridas en su rostro eran profundas, pero su piel tenía ese tono pálido y limpio que hacía más fácil mi trabajo. A simple vista, parecía otro caso rutinario. Encendí la luz del cuarto frío, coloqué mis herramientas en la mesa y comencé el proceso. El aire era más gélido de lo normal,
pero pensé que era por el clima. Noviembre siempre trae noches frías. No obstante, una sensación extraña me invadía. Era como si hubiera alguien más en el cuarto conmigo, a pesar de que sabía que estaba solo. Mientras limpiaba su rostro y preparaba el maquillaje, algo llamó mi atención. Su cabello, todavía húmedo por el embalsamamiento, se movió. Fue apenas un leve temblor, como si lo hubiese acariciado una brisa inexistente. Me congelé en mi lugar, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez un ventilador se había encendido sin que lo notara, pero las máquinas estaban apagadas y las puertas selladas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación y continué. Sin embargo, el aire parecía cada vez más pesado, como si el cuarto se encogiera alrededor de mí. Terminé el maquillaje después de una hora y, cuando me alejé para evaluar mi trabajo, noté algo que me heló hasta los huesos. La boca de la mujer parecía haber cambiado. Cuando empecé, sus labios estaban relajados, casi inexistentes debido a la rigidez, pero ahora estaban curvados en una leve sonrisa. Era sutil, pero innegable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise pensar que era el efecto del maquillaje, que quizás sin darme cuenta había trazado los labios de una manera que los hiciera parecer sonrientes. Pero algo no encajaba. Esa sonrisa no era mía, y lo sabía. Intenté apartar la idea de mi mente y terminé mi turno lo más rápido que pude. Al llegar a casa, me metí directo a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No como lo dejé, sino distinto. En mi mente, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente, con esa sonrisa extraña y perturbadora. Al día siguiente, regresé al trabajo agotado. Tenía que maquillar a 2 cadáveres más, pero no podía dejar de pensar en ella. Su cuerpo había sido trasladado ya, pero su presencia seguía ahí, en mi mente y, de alguna manera, en ese cuarto frío. Las cosas comenzaron a empeorar después de esa noche. Cada vez que estaba solo en la morgue, sentía que alguien me observaba. Podía escuchar ruidos leves, como pasos arrastrándose detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nada. Una vez, mientras revisaba un cuerpo en la camilla, sentí un toque helado en mi hombro. Salté del susto, girándome de golpe, pero no había nadie. Lo más inquietante era que esos sucesos parecían intensificarse siempre que trabajaba cerca del lugar donde había preparado a esa mujer. Algo en su caso había abierto una puerta, una que no sabía cómo cerrar. Una noche, mientras limpiaba los instrumentos al final de mi turno, escuché un sonido que hizo que se me cayera el bisturí de las manos. Era un susurro, suave pero claro, como si alguien pronunciara mi nombre. Antonio. La voz venía desde el cuarto frío. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Había estado bajo mucho estrés, ¿no? Pero entonces lo escuché de nuevo, más nítido esta vez, más cercano. Era imposible. No había nadie más en el edificio. Con el corazón latiéndome como un tambor, tomé una linterna y caminé hacia el cuarto frío. Abrí la puerta lentamente, el chirrido resonando en la silenciosa morgue. Todo parecía normal, los cuerpos en las camillas, las herramientas ordenadas, el frío habitual. Pero cuando di un paso más adentro, sentí que el aire se volvía espeso, como si algo invisible me estuviera rodeando. Mi linterna parpadeó y, por un instante, juraría que vi una sombra cruzar la pared. No esperé a comprobarlo. Salí de allí tan rápido como pude, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche no volví a dormir. Los días siguientes, los eventos se hicieron más personales. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, comenzó a convertirse en otro lugar inquietante. Escuchaba pasos en el pasillo en medio de la noche, golpes suaves en las paredes, y en más de una ocasión, la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Una madrugada, desperté abruptamente con la sensación de que me faltaba el aire. Cuando abrí los ojos, vi algo que jamás olvidaré. La figura de una mujer estaba al pie de mi cama. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero podía distinguir su cabello húmedo y los contornos de una sonrisa. Era ella. Parpadeé y la figura desapareció.
Pero el miedo persistió, clavándose en mí como un puñal. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que mi mente me estaba jugando trucos por la falta de sueño. Sin embargo, al día siguiente encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Sobre la mesa del comedor había un mechón de cabello húmedo. Reconocí ese cabello de inmediato. No podía ser, ¿o sí? Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo de esa mujer se había aferrado a mí. Decidí investigar más sobre su caso, esperando encontrar alguna respuesta. Después de varias llamadas y favores, descubrí que había muerto en circunstancias extrañas. Su auto se había estrellado contra un árbol, pero según el informe policial, no había señales de frenado, como si hubiera acelerado deliberadamente. Lo más extraño era que, según los paramédicos, cuando la encontraron, tenía una sonrisa en el rostro, a pesar de las heridas. Esa noche, intenté realizar una especie de ritual improvisado. No soy alguien religioso, pero recordé que mi abuela solía bendecir las casas con agua bendita y oraciones. Conseguí agua bendita y, sintiéndome un completo idiota, rocié cada rincón de mi casa mientras repetía una oración que apenas recordaba. Por un momento, el ambiente pareció aligerarse y por primera vez en semanas, dormí sin incidentes. Pero fue un engaño. Al día siguiente, mientras trabajaba en otro cuerpo, mi linterna se apagó de repente. El cuarto frío quedó en completa oscuridad y entonces lo escuché. Antonio. Era su voz, más clara que nunca. Mi corazón casi se detuvo cuando sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Me giré de golpe y ahí estaba ella, su rostro completamente visible por primera vez. Tenía los ojos abiertos, vacíos, pero llenos de una intensidad que me paralizó. Su sonrisa era más amplia, casi antinatural. Quise gritar, correr, pero no pude moverme. De repente, la luz regresó y ella ya no estaba. Dejé caer las herramientas al suelo y salí de ese cuarto como si mi vida dependiera de ello. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Renuncié al día siguiente, inventando una excusa sobre mi salud mental. Desde entonces, he intentado seguir adelante, pero las noches todavía me traen pesadillas. A veces, creo verla en las esquinas de las habitaciones, observándome con esa sonrisa que parece burlarse de mí. Sé que nadie me creerá si cuento esto. A veces, ni yo mismo lo creo. Pero cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo su rostro y me pregunto si la muerte es realmente el final o el principio de algo mucho más aterrador. El chamán. Mi nombre es Jorge y trabajo como preparador de cuerpos en un pequeño pueblo de Yucatán. Es una profesión que aprendí de mi padre, quien a su vez la heredó de mi abuelo. Aquí la muerte no es un final abrupto, sino un puente hacia algo más grande, algo que no siempre podemos comprender. A lo largo de los años, he visto cosas que otros considerarían inquietantes, cuerpos que parecían llorar al ser tocados, velas que se apagaban sin razón aparente durante los velorios, y una sensación constante de ser observado en las noches más silenciosas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió con el chamán. Fue una mañana calurosa cuando trajeron su cuerpo. Recuerdo el momento exacto porque el aire era tan denso que se sentía como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. El chamán, un hombre llamado Jacinto, era conocido por todos. Se decía que podía sanar con sus manos, convocar lluvias con un cántico y hasta comunicarse con los espíritus. Su muerte fue repentina, aunque los rumores aseguraban que él mismo la había predicho. La familia lo trajo envuelto en una manta blanca con bordados mayas, insistiendo en que el cuerpo debía ser tratado con extremo respeto. No era nada nuevo, las tradiciones en este lugar siempre exigían cuidado, pero había algo en el tono de sus voces que me inquietó. Cuando me acerqué al cadáver, sentí un escalofrío inesperado, como si una ráfaga de aire helado me envolviera de pies a cabeza. No lo dije en voz alta, pero algo no estaba bien. Las manos de Jacinto, aunque rígidas por la muerte, parecían transmitir una especie de energía, una vibración que jamás había experimentado. Era como si el cuerpo aún estuviera despierto.
traté de ignorarlo y me concentré en mi trabajo. Al limpiar su piel, noté varias marcas y cicatrices que parecían tener formas específicas como símbolos o glifos mayas. Me inquietaba la idea de que cada una de esas marcas contaba una historia que yo no debía conocer. Mientras lo maquillaba, ocurrió algo que jamás olvidaré. Al aplicar un poco de pigmento en sus labios, estos se entreabrieron. En cualquier otra circunstancia, habría atribuido eso a los reflejos naturales del rigor mortis, pero entonces lo escuché. Fue un susurro, suave, casi inaudible, pero inconfundible. Las palabras eran en maya, un idioma que no hablaba, pero que reconocí de inmediato por su cadencia y tono. Retrocedí, con las manos temblando, mientras trataba de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La familia llegó unas horas después para trasladarlo al velorio. Antes de salir, una de las ancianas del pueblo, una mujer llamada Tomasa, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Me miró a los ojos y me dijo, en un susurro apenas audible, lo que escuchaste no es para ti, hijo. Es una advertencia. Ten cuidado esta noche. Su tono no era de consuelo, sino de firmeza, como si no estuviera advirtiéndome, sino sentenciándome. Esa noche, el cansancio me venció temprano. Cerré la funeraria y me dirigí a casa, pero la sensación de incomodidad no me abandonaba. Me recosté en la cama, pero el sueño no fue un refugio. En lugar de descanso, mi mente fue asaltada por imágenes que parecían más reales que cualquier sueño que haya tenido. Vi serpientes deslizándose por el suelo de mi cuarto, sus cuerpos cubiertos con los mismos glifos que había visto en la piel de Jacinto. Escuché cánticos en maya, voces que parecían provenir de cada rincón, rodeándome. Sentí que algo, o alguien, estaba conmigo en la habitación. De repente, estaba en una especie de ceremonia. Alrededor de mí había hombres y mujeres con rostros pintados, danzando al ritmo de tambores que retumbaban en mi pecho. Al centro del ritual, una figura alta y oscura, envuelta en sombras, se volvió hacia mí. Su rostro era el de Jacinto, pero sus ojos eran pozos vacíos. ¿Por qué tocaste lo que no debías?, dijo, esta vez en perfecto español. Desperté de golpe, jadeando, con un dolor intenso en el pecho. Las marcas que había visto en su piel aparecieron grabadas en mis brazos, como si las hubieran tallado con un cuchillo. El ardor era insoportable. Intenté convencerme de que era un sueño, una alucinación causada por el cansancio, pero las marcas estaban allí, claras y profundas. No sabía a quién acudir. Mi esposa, acostumbrada a mis historias sobre la funeraria, siempre me escuchaba con escepticismo, pero esto era diferente. Ni siquiera podía explicarlo sin sonar como un loco. Decidí ir a ver a Tomasa a primera hora. Ella era la única que parecía saber más de lo que decía. Cuando llegué a su casa al amanecer, me recibió como si me estuviera esperando. Te lo dije, hijo. No debiste tocarlo, fueron sus primeras palabras. Le mostré las marcas en mis brazos, y sus ojos se llenaron de un terror que no había visto antes. Me invitó a pasar y cerró la puerta con llave. Jacinto no era cualquier hombre. Él era el guardián de secretos que no pertenecen a este mundo. Al prepararlo, algo de su esencia te alcanzó. No sé si podrás deshacerte de esto, pero debes escucharme con atención. Me contó que los chamanes no son como las demás personas. Su conexión con lo espiritual los convierte en algo más, algo que trasciende la muerte. Si uno muere antes de completar su ciclo, su energía puede quedar atrapada entre mundos, buscando un canal para liberarse. Tú te convertiste en ese canal, dijo, con una gravedad que me heló la sangre. Le pregunté qué debía hacer, pero su respuesta no fue de consuelo. No puedes huir de él. Debes enfrentar lo que viste en tus sueños. Si no lo haces, él volverá por ti. Esa noche, me preparé para lo peor. Encendí velas, recé a todo santo que recordé, pero sabía que nada de eso sería suficiente. Cuando el sueño finalmente me venció, regresé al mismo lugar. El ritual continuaba, y esta vez, la figura de Jacinto estaba más cerca. Pude ver que en sus manos sostenía algo, un cuchillo tallado en piedra, con glifos idénticos a los de mi piel. Debes completar el ciclo, dijo,
mientras me entregaba el cuchillo. Sin saber por qué, lo tomé. Sentí su peso, frío y antiguo, como si llevara siglos esperando este momento. Al despertar, el cuchillo estaba en mi mesa de noche. No supe cómo llegó ahí, pero su presencia era innegable. El ardor en mis brazos había desaparecido y las marcas comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, el miedo permanecía. Desde entonces, vivo con la certeza de que no fue solo un sueño. El cuchillo, ahora envuelto y oculto en un lugar que no revelaré, me recuerda cada día que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Fuerzas que no deben ser tocadas y mucho menos desafiadas. No he vuelto a maquillar a nadie desde entonces. Déjalo. Trabajar en una funeraria nunca fue algo que imaginé hacer. Crecí en un pequeño pueblo de Honduras, rodeado de historias sobre lo sobrenatural. Mi abuela solía contar relatos de almas en pena, pero yo siempre creí que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió cuando comencé a trabajar como preparador de cuerpos en la funeraria familiar. Aquí aprendí que la muerte no siempre significa el fin, y que hay cosas que se quedan entre nosotros, esperando, observando. Era una tarde como cualquier otra, cálida y pesada. El aire parecía estar lleno de algo invisible, algo que te hacía sentir observado aunque estuvieras solo. Recibimos el cuerpo de una mujer joven de no más de 30 años que había muerto en un accidente automovilístico. Su piel pálida y fría contrastaba con su cabello negro como la noche, que caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. Me pidieron que la arreglara para el velorio, un trabajo que había hecho incontables veces antes. Pero desde el momento en que abrí la puerta del cuarto de preparación, algo se sintió mal. Era como si el aire estuviera cargado de una electricidad sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para erizarme la piel. Coloqué el cuerpo sobre la mesa metálica y comencé mi rutina. Primero limpié su rostro y luego traté de alisar su cabello con un peine que siempre llevaba conmigo. Era un objeto simple, de madera, que había sido de mi madre y que consideraba mi herramienta de la suerte. Mientras pasaba el peine por su cabello, sentí algo extraño. No avanzaba, como si el peine se hubiese quedado atrapado, pero no había nudos visibles. Tiré con más fuerza, pensando que quizá era un mechón rebelde, pero se sintió como si algo lo sujetara desde el otro lado. Algo frío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro, bajo y claro, junto a mi oído: déjalo. Me congelé. Miré alrededor, convencido de que alguien debía estar allí, pero estaba solo. La sala estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Solté el peine de inmediato, dejándolo sobre la mesa junto al cuerpo. No sabía qué pensar. ¿Había sido mi imaginación? Decidí ignorarlo y seguir trabajando, pero el ambiente se sentía cada vez más opresivo. El aire estaba pesado y me costaba respirar. Los minutos pasaban, pero la sensación de estar siendo observado no se iba. Dejé el peine a un lado y traté de usar mis manos para arreglar el cabello. En ese momento, lo vi. O al menos, creí verlo. Reflejado en el espejo que colgaba en la pared, algo pasó detrás de mí. Fue rápido, apenas un movimiento, como una sombra que no debería estar ahí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, pero me dije a mí mismo que solo estaba nervioso. Era fácil que la mente te jugara malas pasadas en un lugar así. O al menos, eso quería creer. Intenté concentrarme, pero el susurro seguía repitiéndose en mi cabeza: déjalo. Era como si se hubiera grabado en mi mente. Entonces ocurrió algo que me hizo dudar de mi cordura. El peine que había dejado sobre la mesa comenzó a moverse, apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para que lo notara. Me quedé paralizado, con la respiración contenida. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me retuviera ahí, obligándome a mirar. De repente, sentí un peso sobre mi hombro, como si una mano fría me hubiera tocado. Fue un contacto breve, pero suficiente para hacerme gritar y retroceder, tirando una bandeja de herramientas al suelo.
El ruido fue ensordecedor en el silencio de la sala, pero no había nadie más allí. Miré al cuerpo sobre la mesa, esperando, ¿qué? No lo sabía. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Tomé mi equipo y me apresuré a terminar el trabajo, evitando mirar el espejo o el peine. Finalmente, cubrí el cuerpo con una sábana blanca y lo llevé al cuarto refrigerado. Pero incluso después de cerrar la puerta, no pude deshacerme de la sensación de que algo me seguía. Al salir de la sala, miré por última vez el peine sobre la mesa. Por alguna razón, me sentí incapaz de llevármelo conmigo. Lo dejé ahí, como si no fuera mío, como si ahora le perteneciera a algo más. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba el susurro, como si estuviera junto a mi cama. A las 3 de la madrugada, el teléfono de la funeraria sonó. Era extraño, porque a esa hora nadie llamaba. Contesté con la voz temblorosa, pero no hubo respuesta al otro lado. Solo un ruido leve, como si alguien estuviera respirando. Entonces escuché nuevamente, déjalo. Colgué de inmediato y apagué el teléfono. Estaba aterrado. Los días siguientes fueron aún peores. Cada vez que entraba a la sala de preparación, sentía que algo me observaba. El peine seguía ahí, pero nadie más parecía notarlo. Cuando intentaba mencionarlo a mis compañeros, solo se reían, diciendo que necesitaba descansar. Pero sabía que no era mi imaginación. Una noche, decidí deshacerme del peine. Lo llevé al patio trasero de la funeraria y lo arrojé a un barril donde quemábamos restos de materiales. Mientras el fuego consumía la madera, juré escuchar un grito, bajo y desesperado, proveniente del humo. Pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. Los eventos extraños continuaron. Las luces de la sala parpadeaban sin razón, las herramientas desaparecían y aparecían en lugares imposibles, y siempre estaba la sensación de no estar solo. Una noche, mientras cerraba la funeraria, escuché pasos detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, al mirar al espejo del pasillo, vi una figura. Era la mujer, con su cabello negro cayendo sobre su rostro, mirándome fijamente. Cerré los ojos, pero cuando los abrí, ya no estaba. Finalmente, decidí dejar el trabajo. No podía soportar más las noches de insomnio, los susurros y las sombras que parecían seguirme. Pero incluso después de renunciar, no logré escapar. A veces, en medio de la noche, siento que algo me observa desde la oscuridad de mi cuarto. He cambiado de casa, de ciudad, incluso de país, pero no importa a dónde vaya. El susurro sigue persiguiéndome. Déjalo. Carne negra. Trabajo como maquillador de cadáveres en una funeraria pequeña en Puebla. Llegué a esta profesión por una extraña mezcla de curiosidad y necesidad económica. Aprendí a enfrentarme a lo que otros evitan mirar, la muerte en su estado más crudo. Durante años, pensé que nada podía sorprenderme. Había trabajado con todo tipo de cuerpos, desde ancianos que parecían dormidos hasta víctimas de accidentes cuyas facciones eran difíciles de reconocer. Pero hay una noche en particular que sigue atormentándome, una experiencia que desearía no haber vivido jamás. Era un miércoles común, o eso creía al llegar al trabajo. Al entrar, vi que en la sala de preparación había una camilla cubierta con una sábana. Mi jefe, don Julio, me informó que se trataba de un hombre que había muerto en un incendio. El cuerpo estaba casi irreconocible, pero su familia había insistido en un velorio a cajón abierto. Haz lo que puedas, me dijo, con ese tono frío que solo alguien con décadas en el oficio puede tener. Sentí un escalofrío cuando retiré la sábana. Su piel estaba carbonizada, fragmentada en capas como la corteza de un árbol quemado. El rostro era un mosaico de carne negra y chamuscada, con grietas que revelaban tejidos blanquecinos. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. O, mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Dos cavidades oscuras y profundas, donde aún parecía residir algo. No sé explicarlo bien, pero sentí que me observaban. Respiré hondo y me puse a trabajar.
Preparé el maquillaje y los materiales. Al principio, todo transcurría como de costumbre, aunque el olor a carne quemada era penetrante, casi asfixiante, a pesar de que el cuarto estaba limpio y ventilado. Mientras aplicaba la base para disimular las grietas de su piel, me di cuenta de algo extraño. Por momentos, su rostro parecía cambiar. La tensión en los músculos faciales se modificaba, como si estuviera haciendo expresiones. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, así que traté de ignorarlo. Pasaron un par de horas y logré devolver algo de humanidad a ese rostro desfigurado. Sin embargo, mientras maquillaba, sentí una presión en el ambiente, como si el aire se volviera más denso. Algo no estaba bien. Me giré para buscar una herramienta que había dejado en la mesa detrás de mí, y cuando volví la vista al cadáver, juro que vi un ligero movimiento en sus labios. Como un espasmo. Un intento de sonreír. Mi cuerpo se congeló. Me quedé observándolo, tratando de convencerme de que había sido un reflejo muscular post-mortem. Pero esa sonrisa era diferente, no era algo natural. Era consciente. Tomé aire y continué. Quería terminar lo más rápido posible. Al colocar los párpados artificiales para cubrir las cavidades donde habían estado sus ojos, sentí un calor extraño en las manos, como si la piel del cadáver aún estuviera caliente. Esa sensación me erizó la piel. Lo peor ocurrió al finalizar. Mientras ajustaba el cuello de la camisa del traje que le habían traído, el cuarto se llenó de un olor insoportable, un hedor a carne quemada tan intenso que me hizo toser y cubrirme la nariz. Era imposible que proviniera del cadáver, ya había sido limpiado y embalsamado. Miré alrededor, buscando la fuente del olor, pero no había nada fuera de lugar. De repente, las luces parpadearon. Algo pasó rozándome la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, solo el cadáver y yo. Quise convencerme de que era el cansancio, pero el escalofrío que recorrió mi columna era demasiado real. Decidí darme prisa, acomodé el cuerpo en la camilla y lo llevé al cuarto refrigerado. Mientras empujaba la camilla por el pasillo, sentí que algo me seguía. La sombra del cadáver proyectada en la pared parecía moverse de manera independiente, como si su cabeza girara hacia mí. Me detuve y miré directamente al cuerpo, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero ahí estaba, inmóvil, exactamente como lo había dejado. Regresé a la sala de preparación para limpiar. Traté de no pensar en lo ocurrido, pero mi mente no dejaba de reproducir esas imágenes, la sonrisa, el calor en sus manos, el olor. Mientras recogía las herramientas, escuché un ruido. Un golpe seco. Venía del cuarto refrigerado. Mi corazón se aceleró. Pensé que quizá no había cerrado bien la puerta, así que fui a revisar. Al acercarme, el aire se sentía más frío de lo normal, como si algo drenara el calor del ambiente. Abrí la puerta con cuidado y lo vi. El cadáver estaba en una posición diferente. Su cabeza, que había dejado recta, ahora estaba girada hacia la izquierda. Sus manos, que había cruzado sobre el pecho, estaban extendidas hacia los lados. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Apenas audible, pero claro como el agua. No te vayas, mi sangre se heló. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. No había nadie más allí. Era imposible que ese sonido viniera de otra parte. Cerré la puerta de golpe y corrí a la oficina de don Julio. Le conté lo que había pasado, pero se limitó a reír. A veces pasa, muchacho. Es tu mente. Este trabajo no es para todos. Su indiferencia me enfureció, pero no podía discutir con él. Regresé a casa, intentando convencerme de que tenía razón, que todo había sido fruto de mi imaginación. Esa noche fue la primera de muchas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del cadáver. Pero no como lo dejé. Lo veía sonriendo, con los labios moviéndose como si intentara decirme algo. En mis sueños, el olor a carne quemada era tan intenso que sentía náuseas incluso al despertar. Lo peor era que no podía evitar pensar en el susurro. ¿Había sido real?
Al día siguiente, volví al trabajo con miedo, pero traté de actuar con normalidad. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Cada vez que pasaba cerca del cuarto refrigerado, sentía una presencia, algo que me observaba. Una semana después, las cosas tomaron un giro aún más aterrador. Me asignaron la tarea de trasladar el cuerpo al salón principal para el velorio. Cuando abrí el cuarto refrigerado, me encontré con una escena que jamás olvidaré. El cadáver estaba en una posición completamente diferente. Sus piernas, que deberían estar rectas, estaban dobladas como si estuviera sentado. Y sus manos. Sus manos estaban cubriendo su rostro. Cerré la puerta de golpe y corrí a buscar a don Julio. Lo llevé al cuarto, pero cuando lo abrimos de nuevo, el cuerpo estaba como lo había dejado originalmente. Me miró con desaprobación y me dijo que necesitaba descansar. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, decidí no volver. Renuncié al trabajo y me mudé con un primo a otra ciudad, tratando de dejar todo eso atrás. Sin embargo, no fue tan fácil. Los sueños continuaron. El olor a carne quemada seguía apareciendo, incluso en lugares donde no había razón para percibirlo. Comencé a escuchar susurros en mi habitación, siempre diciendo las mismas palabras: no te vayas. Sentía que estaba siendo perseguido, acechado por algo que había despertado esa noche. Un mes después, recibí una llamada de don Julio. Me dijo que el hombre que había preparado aquella vez no tenía familiares. Nadie reclamó su cuerpo y finalmente lo enterraron en una fosa común. Es raro, me dijo. Desde que lo trajimos, las cosas no han sido iguales aquí. A veces, escucho ruidos en la sala de preparación. Pero supongo que son cosas del lugar. Colgué sin responder. Desde entonces, me he alejado de todo lo relacionado con la muerte, pero aún siento su presencia. Todavía lo escucho en las noches, susurrándome, como si estuviera esperando algo de mí. Hay días en que me pregunto si será posible liberarme de esto, o si estoy condenado a cargar con él para siempre. Pero lo que más me atormenta es la certeza de que, al final, cuando llegue mi momento, estaré cara a cara con ese rostro una vez más. Y esta vez, no podré escapar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.